Eh, ahí se está, esperen que vamos a grabar. Les voy a pedir que no me desmotiven y prendan las cámaras. No me hagan hablar sola como estuviese hablando en un podcast, ¿sí? Así que no me desmotiven y prendan sus cámaras, así los veo, los conozco. Eh, bueno, no sé si me conocen, mi nombre es Roxana Abril, soy de profesión abogada y bueno, y hace ya varios años bueno, que doy formaciones de coaching jurídico, ya ahora incursioné en todo lo que es el derecho sistémico, derecho colaborativo y bueno, y buscando siempre, aplicando para mis clientes y también todo lo que aplico para mis clientes y funciona, lo comparto, ¿sí? Entonces ya hace como 8 años que doy formaciones de todo este tipo de cosas y comparto todo lo que pueda compartir, que a mí me sirve, que veo que a ellos les sirven y que quizás a ustedes también les pueda servir. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, el tema de hoy va a ser derecho sistémico, mirada sistémica, pensamiento sistémico. Les voy a contar un poquito las distinciones que hay entre cada uno, pero el foco de hoy va a ser una parte, una partecita de lo que es lo sistémico, que es el transgeneracional. ¿Sabían, no? Que vamos a hablar de eso hoy. ¿Sí? Bien, ok, ok. Eh, Ahí como dijo Manuel, después vamos a abrir a preguntas, pero yo les sugiero que todo lo que me quieran ir preguntando y escribiendo mientras voy hablando, lo escriban. No lo voy a contestar todo en el momento, o sea, lo voy a ir contestando luego todo junto, pero me es más fácil, si usted, y quizás más fácil para ustedes que escriban, y yo después voy viendo y les voy contestando. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Bueno, veo que todavía faltan cámaras prendidas. Prendan las cámaras, anímense, ¿sí? Porque es muy tremendo estar acá y que... Eh, bueno, primero, ¿cómo llegan? Escríbanme, ¿cómo están? ¿Qué se quieren llevar? ¿Qué quieren aprender esta clase? ¿Por qué vinieron acá? A ver, ¿qué están buscando? Más allá de que yo ya tengo mi clase preparada para orientar a lo que ustedes están necesitando, que tenemos nada más que 2 horitas, ¿eh? Digo nada más porque es un montón de información y quiero hacer foco en lo que ustedes se quieran llevar, ¿sí? La clase queda grabada, quédense tranquilos, ¿sí? ¿Qué se quieren llevar? ¿Cómo llegan? ¿Qué están buscando? ¿Por qué vinieron a esta clase de este tema? ¿Qué los atrajo de este tema? ¿Qué los motivó? ¿Mm? Ahí los leo, ¿eh? A ver, si me cuentan un poco. Entonces, las preguntas son, ok, abordar los conflictos en forma menos conflictiva, buenísimo, ahí vamos por ahí. Solucionar problemas con eficacia, ok, vamos a hablar un poquito de eso también, ¿sí? Encontrar nueva mirada más humanizada, ampliar los... Sí, el transgeneracional, perfecto. Ok, buenísimo. Buenísimo, ok, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces, bueno, vamos bien, quieren encontrar nuevas formas o nuevas herramientas. Esto es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta que nos ayuda, en primer lugar, para salir de querer ir a resolver, porque acuérdense que el enfoque de esta abogacía, al menos de esta que yo les propongo, no es la única, ni es la mejor, ni nada, es una propuesta nada más, es dejar de ser resolvedores de problemas, de conflictos, y ser facilitadores de conversaciones difíciles para encontrar, para que las partes encuentren la solución a su conflicto, porque nada mejor que ellos para encontrarlo. ¿Sí? Eh, Herramientas. Ok, ok.
Ok, bueno, vamos a ir acá, veo que varios escriben esto de herramientas nuevas y lo humano. Y no hay nada más humano que el transgeneracional. No, no, es espectacular. Es sumamente humano. ¿Por qué? Porque toda la información del transgeneracional, ¿saben dónde está? En nuestra biología, en nuestra humanidad, ¿sí? En nuestro ser humano. Así que bueno, vamos a... ¿Quién estuvo conmigo en alguna clase de sistémico? ¿Ya estuvieron en clase de sistémico conmigo? ¿Sí? Si no estuvieron, pueden verlas ahí en el canal de YouTube de la facultad, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido porque ya tiene la clase de sistémico, de lo que es lo sistémico. Y lo sistémico tiene que ver con los sistemas a los cuales pertenecemos. Les voy a decir algo, pero no se distraigan. Agarren su celular. Agarren su celular. No se me distraigan, no se pongan a chatear ni ver Instagram, nada. Miren en su celular cuántos grupos de WhatsApp tienen. ¿Cuántos tienen? Muchos. Familia, amigos, con los hijos, con los nietos, los que tienen nietos, con los del club, con los de la facultad, del colegio de abogados. Un montón. Cada uno de esos grupos es un sistema. Y ustedes pertenecen a cada uno de esos grupos. Nosotros todos pertenecemos a un sistema. Ese sistema, cada grupo en el cual pertenecemos, tiene sus propios códigos, sus propios valores, sus propias reglas. ¿Sí? Hasta incluso en los grupos de WhatsApp hay reglas. Che, acá no se habla de religión, no se habla de política, solamente se cuenta tal cosa. Tiene sus propios sistemas. El primer sistema al cual todos nosotros pertenecemos, ustedes pertenecen, yo pertenezco, todos pertenecemos, es el sistema familiar. ¿Sí? Es en ese lugar donde nacimos, esa mamá y ese papá o esos abuelos, o esos tutores, o esos padres adoptivos, o esos hermanos que nos criaron. Ese es el primer sistema al que pertenecemos y que siempre vamos a pertenecer. Y ese sistema tiene sus propios códigos, tiene sus propias reglas, tiene su propio lenguaje, tiene sus propios principios. Algunos son muy conscientes, que ustedes, no sé, los domingos todos almorzamos juntos, o los cumpleaños tal cosa, ¿sí? O las fiestas de Navidad pasa esto. Entonces, cada sistema tiene sus propias leyes, vamos a ponerlo en términos legales. ¿Y qué pasa cuando mi sistema se conecta, cuando yo, Rosana, me conecto con otra persona, cuando hablo con otra persona, cuando me caso con alguien? Se conectan sistemas, entonces se entrelazan sistemas. Entonces empezamos a ver que voy con mi sistema, que está dentro mío, en esa información. Por ahora lo vamos a poner esta información de códigos y de valores, esta información mental, esta información de valoración de determinado sistema de valores. Voy con mi sistema a cuando me caso, cuando me pongo de novia, o cuando voy a convivir con alguien, cuando voy a trabajar, cuando tengo un socio o una socia, cuando viene un cliente, ¿sí? Tengo mi propio sistema de valores, porque además nosotros pertenecemos a qué otro sistema de valores? El de la educación como abogados, como abogadas, mediadores, funcionarios de la justicia, que tienen sus propios sistemas de valores, sus propios códigos, su propio lenguaje. Entonces, cuando empezamos a interactuar, fíjense en esos grupos de WhatsApp, me dijeron 10, ¿sí? 20, 5, 8, 2, 3. Interactuamos con otros sistemas y empezamos a entrar muchas veces en conflicto con esos otros sistemas, porque nosotros vamos con toda esa mochila de creencias y de sistemas creyendo que el otro piensa exactamente igual y que es lo mismo. Y el otro viene con su sistema. Y yo no tengo ni idea del sistema del otro. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Por eso hablamos de sistémico. ¿Y por qué hablamos de pensamiento sistémico? No voy todavía al derecho sistémico, voy al pensamiento sistémico. Porque primero cuando tengo esta conciencia expandida, cuando hago esto así es el tercer ojo, ¿no? Que además lo que veo se abrió un tercer ojo donde
ah, mira, estoy en un sistema, para mí esto es importante, para mí yo creo que todos deberían pensar así, pero resulta que me encuentro con otro sistema, empiezo a pensar sistémicamente. ¿Y qué es pensar sistémicamente? Es entender que cada sistema es distinto y que no hay un sistema mejor ni un sistema peor, que son sistemas distintos. Y que muchos de los conflictos, no digo todos, solamente diciendo muchos, vienen de la, la interrelación de esos sistemas y la diferencia de miradas en decodificar la realidad, a interpretar algo. Para uno una cosa es una traición y para el otro no lo es. Para uno esto es una decepción y para el otro dice no entiendo qué te pasó. ¿Sí? Para uno, eh, a ver, para uno determinada realidad o determinados hechos implican una traición y para el otro no implica una traición. Para uno fue claro una cosa y para el otro no fue claro. Para uno le parece obvio, ¿sí? Que nos tenemos que comportar de determinada forma y para el otro no le parece obvio. ¿Se entiende? Van viendo cómo cuando entendemos que cada sistema tiene su propio lenguaje, su propio código, empezamos a entrar en conflicto. La mirada sistémica, toda la ciencia sistémica es muy simple, porque tiene tres leyes nada más. Tres. No tiene códigos y incisos y tres leyes. La ley de jerarquía, la ley de pertenencia y la ley del dar y el tomar. Nada más. Y todas las relaciones y todos los vínculos se entrelazan en base a esas tres leyes. Nada más. Y todos los conflictos surgen por el desorden o por el desconocimiento de esas leyes. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Ok? Estoy haciendo como una especie de repaso, lo pueden ver bien en la clase de sistémico, pero estoy haciendo una especie de repaso. Eh, igual los que me siguen en Instagram, mañana doy otra clase gratuita, también otra clase más, así que no sé los que me siguen, los que no me siguen, los invito a que me sigan, ¿sí? Entonces, estos, cuando alguna de estas tres leyes, que generalmente les aviso, todas estas leyes están en desorden, ¿por qué? Porque no las conocemos. Pero cuando las conocemos y las integramos, empieza a haber orden. Y el conflicto se empieza a ordenar, empieza a haber un poquito más de claridad. Por eso es pensamiento sistémico. Cuando yo pienso sistémicamente, ya estoy mirando, por ejemplo, les pongo un ejemplo, entra un cliente a mi oficina, una persona que viene con un tema laboral o una sucesión o un tema previsional o un tema de divorcio o un tema con el Estado. Viene esa persona y no viene solo, viene con su sistema, con todo su sistema atrás y adentro. La ley de La ley de pertenencia, que es la primer ley, ¿qué nos dice? Que todos pertenecen. Y acá vamos a empezar a meter el transgeneracional. Voy a ir tejiendo la información. Les dejé ahí, todos pertenecen. Escríbanlo, todos pertenecen. ¿Sí? ¿Qué es el transgeneracional? El transgeneracional podríamos decir que es biología pura. Como les dije recién me ponían, quiero algo más humano, más bueno. No hay nada más humano que el transgeneracional. Porque es toda la información genética, biológica y epigenética que habita en mí. ¿Que habita en dónde? Acá, en este cuerpito. ¿Sí? Todo. Todo está acá. Es el famoso árbol genealógico. ¿Alguna vez alguien hizo su árbol genealógico? ¿Sí? Bien. Es sumamente profundo lo del árbol, ¿eh?
Es el famoso árbol genealógico. Esa información genética y epigenética vive y está presente en mis células. Vibra y emite una frecuencia. Y como vibra y emite una frecuencia, genera una realidad. Esto, chicos, es física cuántica pura. Teoría sintérgica Jacobo Grinberg. También una vez di una clase de esto. Porque cuando uno habla de estas cosas parece que está, uy, che, qué cosa rara, la energía. No, no, no es nada raro. Esto es física cuántica. Para esta abogacía más humana, más evolutiva, que no nos genera a nosotros tanto peso, que no nos genere tanta sensación de que tengo que ir a resolver el problema del otro, tanto agobio, tanto impacto en nuestra salud, necesita que incorporemos estas otras disciplinas, como por ejemplo entender cómo funciona la física cuántica en el campo legal. ¿Sí? Y por eso les digo, cuando yo les hablo de esta vibración, de esta frecuencia, esta información que genera esta realidad, es física cuántica. ¿Sí? Generalmente, estos sistemas, nuestro sistema, vamos de nuevo. Entonces, ¿qué pasa con el transgeneracional, esta biología, este árbol que me habita? Porque vieron que dicen que es el árbol, ¿sí? En realidad son las raíces, porque son las raíces de quién soy yo hoy. Lo que pasa es que se le dice árbol porque cuando nosotros dibujamos, ahora lo vamos a, después vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿ok? ¿Quieren hacer un ejercicio práctico? Vamos a hacer un ejercicio práctico, para que ustedes lo vean en ustedes. Cuando se dice árbol, ¿por qué? Porque vamos dibujando ramitas. Me dibujo a mí, dibujo a mamá, dibujo a papá. Y este árbol o esta transgeneracional tiene toda toda la información de mi historia, de mis patrones, de mis bucles, de las injusticias. Yo les digo, chicos y chicas, yo digo chicos y chicas porque como yo estoy grande, me gusta hacerme la criatura, entonces somos todos chicos y chicas. Todos los que somos, hay una cuestión dentro del transgeneracional que tiene que ver con las profesiones, ¿sí? Por algo hay muchos médicos en una familia, o por algo hay bomberos en una familia, o por algo hay, no sé, eh, dentistas, ¿sí? ¿Y qué pasa con los abogados? ¿Por qué hay abogados? ¿Por qué decido ser abogada o abogado? Quizás porque vi qué linda que es la Facultad de Derecho y dije, quiero ir a ese edificio, y no tengo ni idea por qué. Quizás porque me dijeron que era re fácil y que iba a estudiar rápido y iba a ganar plata. Quizás porque vi una película. No importa la excusa, que el ego, que es el ego, el personaje que tenemos, utilice para que en mi biología toda la información de injusticia que hay en mi clan diga abogada, 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 abogado, abogado. Porque alguien tiene que reparar o recomponer las injusticias del clan. O sea, hay una misión dentro de lo que nosotros elegimos. Hay una misión. Y eso no significa que tenemos que salir como Juana de Arco o como el de la película, esta que me encanta, ¿cómo es? Eh, esta de Mel Gibson, que luchaba por la libertad. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Corazón Valiente. Corazón valiente. Sí. O sea, es una de mis películas favoritas. No significa que tengamos que ir a hacer eso. Hoy, en este tiempo, la justicia tiene que ver con un equilibrio, ¿sí? Pero sí elegimos esto porque hay algo en nuestra biología que dice abogado, abogado, abogado. Hay injusticias, injusticias, injusticias. Entonces a veces decimos, ¿por qué elegí esta profesión, Dios mío? ¿Por qué no me dediqué a otra cosa? ¿Por qué no me dediqué a bailar? ¿Por qué no me dediqué a, no sé, a hacer pizzas o a, no sé, a ser artista y estoy acá y no sé por qué y sigo, ¿no? Porque hay algo, hay una información que nos dice que es eso lo que tenemos que hacer, que es donde tenemos que estar, que va más allá de nosotros.
La mirada sistémica, la postura sistémica que tiene toda una información, entre ellas estas tres leyes que les dije, además de las órdenes de ayuda, además de una postura, ¿sí? Que se entrena, tiene como condimento conocer cómo funciona, cuál es el lenguaje del árbol genealógico, el transgeneracional. Cuando digo lenguaje, lenguaje, porque el árbol habla. Todos se me matan de risa cuando digo eso, pero les juro que el árbol habla, ¿sí? De verdad. Y cuando nosotros entendemos y escuchamos, decodificamos el lenguaje del árbol, primero el nuestro, porque la forma más fácil de aprender, chicos, todo esto, coaching, sistémico, transgeneracional, enneagrama, física cuántica, todo lo más fácil es primero en ustedes, lo más fácil. Si yo quiero aplicar todo esto desde un lugar intelectual, sin vivir la experiencia, sin encarnarlo, no lo puedo compartir, no lo puedo utilizar. ¿Sí? Yo justo estaba repasando acá, dije, bueno, les voy a compartir algún caso, tengo un montón. Yo estaba repasando para que vean, este es, les voy a mostrar en intimidad. Estos son mis cuadernos ¿cómo es? De entrevistas, ¿no? Y estos son mis mamarrachos, ¿sí? Son todos árboles, yo dibujo, ¿no? Entonces estoy con la persona, ¿no? Y me pongo a dibujar el árbol, ¿eh? Y ahí ya empiezo a entender, ahí tengo otro, ¿ven? Entonces, y así, los tengo todos marcados por señalado. Tengo como 4 cuadernos al mismo tiempo. Los tengo marcados por señalado por caso, ¿sí? No soy muy prolija, pero bueno. Pero a mí me sirve. Pero todo estoy dibujando el árbol. ¿Por qué? Porque empiezo a leer el árbol. Empiezo a leer de dónde viene el origen de ese conflicto. De dónde viene la causa de ese conflicto. ¿Para qué? Para que la persona ingrese en otra perspectiva del conflicto y cuando ingresa en otra perspectiva del conflicto, además de la parte legal, que la parte legal de verdad que es la más fácil, entonces podemos encontrar nuevos abordajes para esa solución, para ir caminando la solución. Esto no es magia, ¿sí? No es magia, es una herramienta, ¿ok? Entonces, esperen que voy a, para no... Entonces, cuando yo empiezo a dibujar el árbol, ¿no? Con ellos, en realidad ni siquiera con ellos porque es online. Miren este, por ejemplo, para que vean. ¿Ven? Yo los dibujo y les hago unas marquitas, después van a entender esas marquitas lo que son. Cuando yo voy dibujando, voy leyendo lo que el árbol me quiere contar y voy compartiendo con el consultante, ¿sí? O con el cliente, lo que me va diciendo el árbol. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se hace esa sinapsis? ¿Por qué la persona dice, ah, claro, ahora entendí, ta, ta, ta? Porque, ¿qué les dije recién? ¿Dónde está la información? ¿En la genética de él o de ella? Entonces se activa y se despierta esa genética. Esa información dice, acá estoy, es por ahí, es por ahí. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces eso me ayuda a poder darle a la persona una perspectiva, que ella encuentre una perspectiva para entender muchas veces, porque esto es clásico, no sé si les pasará a ustedes o me pasa a mí. Me hizo, me dijo, me traicionó, me lastimó, mira la abeja, el me es la víctima, soy una pobre víctima y el otro es un ser, o ella es un ser malvado, ¿no? Entonces salimos del me. Cuando empezamos a ver acá, vemos que parte la autorresponsabilidad también. Cuando nosotros podemos con mucho cuidado, con mucho amor, con mucho respeto y con mucha autoridad, porque ustedes van a seguir siendo sus abogados, ¿sí? No sé, esto no es que es terapeuta, soy abogado. Con mucha autoridad le voy mostrando que no es una víctima, que es parte también de ese conflicto, que es responsable, que toma su responsabilidad. Por eso en el pensamiento sistémico, en la mirada sistémica, todo el tiempo trabajamos en, esta es la parte de tu responsabilidad, esta es la parte de mi responsabilidad, en este equilibrio, ¿sí? Ahí empezamos a encontrar una vía de solución al conflicto. La persona la empieza a encontrar. Y dejamos de estar en ese, de alimentar esa víctima o de ese niño o esa niña, el cliente, que luego me va a venir a manipular a mí, a exigir a mí, que yo le resuelva, que yo haga, ¿sí?
Y ahí es cuando yo me cargo, quiero salvar al otro. Esto es más sistémico. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende? Por eso necesito verle las caritas, porque cuando me hacen así, sí. Cuando no les veo las caras, me pierdo. Podemos seguir avanzando. Entonces, ¿les parece? Entonces, vamos a ir un poquito al transgeneracional, ¿sí? Desde mi punto de vista y como lo aplico incluso con los clientes como abogada, tengo un abordaje, le doy un abordaje científico, ¿sí? Porque es científico, ahora lo van a ver. Un abordaje también metafísico y un abordaje holístico. Holístico porque integra un montón de otra información. Pero es científico, metafísico y holístico. ¿Ok? Tomando como la primer clave, como conciencia, como la primera información de que realmente somos una, eh, somos como una partícula divina que venimos a experimentar, ahí vamos a tener una experiencia humana en la Tierra, ¿sí? Para que esa partícula o esa esencia divina tenga esta experiencia humana, necesita ¿qué? Un traje, necesita una biología, necesita una historia, ¿sí? Hay un libro que yo les recomiendo si a ustedes les hace sentido esto que les estoy diciendo, que es Conversaciones con Dios, ¿sí? Ahí en Conversaciones con Dios nos dicen clarito, todo lo que te está pasando vos lo elegiste para experimentar y elevar tu frecuencia vibratoria. No me estoy yendo del tema de la abogacía, créanme. ¿Me creen? Ok, van a decir, me van a, si no la facultad va a decir qué está diciendo esta profesora, pero bueno. Pero realmente somos una esencia que entonces necesitamos un vehículo. Para eso elegimos por frecuencia vibratoria un óvulo y un espermatozoide para ingresar a este plano. Ingresamos por un óvulo y un espermatozoide. Ese óvulo y ese espermatozoide tiene información genética y epigenética. ¿Ok? Entonces nosotros, como esta esencia divina que ingresa en esta materia a través de ese óvulo y ese espermatozoide, va a este útero, donde se empieza a formar este envase, ¿ok? Ahora, este envase empieza a tener capas, como yo vieron, yo tengo acá mi remera, tengo otra remerita acá, tengo el chalequito, si salgo tengo más frío, y esas capas son capas de información de ese, que ya están en ese óvulo, en ese espermatozoide, capa de información de las experiencias emocionales que vive nuestra madre cuando estamos en el útero, ya hay información ahí que empieza a estar grabada en nuestro campo de información. Y cuando salimos, cuando nacemos, viene otra capa de información que tiene que ver con cómo fue el parto, con las experiencias que tuvimos de niños, con el ambiente en el que vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. La educación que tenemos y nos vamos generando capas y capas y capas de información, trajes y trajes y trajes. Exacto, el proyecto sentido, exacto. Entonces, esta esencia que viene a elegir y a experimentar esto, ¿sí? Que elige a ese óvulo, ese espermatozoide por sintonía de frecuencia, ¿para qué? Para elevar esa sintonía y esa frecuencia. Una de las informaciones más importantes que tenemos y que no estamos, quizás están conscientes o no, yo al menos lo descubrí cuando empecé a estudiar y a aplicar todo esto, es el inconsciente colectivo de nuestro clan. No solamente nuestro propio inconsciente, sino el inconsciente colectivo de mi clan. Cuando digo clan es mamá, papá, ancestros, bisabuelos, abuelos. Hay una persona.
Cada clan es como una persona, construirse una personalidad y tiene su propio inconsciente. Acá cuando yo les decía que en sistémico hay 3 leyes y una de esas leyes es la ley de pertenencia, que todos pertenecen. Cuando lo vemos en el transgeneracional, esta ley se aplica automáticamente. Siempre el clan va a tender a buscar estar completo, estar completo. Nadie puede ser excluido. Y esto es muy importante, queridos colegas. No sé si saben o entienden lo que les estoy diciendo. Nadie puede ser excluido, porque cuando hay un excluido, el sistema y el clan hacen los movimientos que necesitan para que ese excluido sea visto. ¿Cómo es visto ese excluido? ¿Cómo se expresa? Hay X formas. Una enfermedad, una estafa, un accidente, uno que entró a la familia porque se casó con alguien y resulta que, entre comillas, destruyó la familia, porque todos se pelearon por ese que entró. Generalmente los conflictos lo vemos en el excluido o los excluidos. ¿Sí? Entonces, en este inconsciente colectivo del clan, que aparte está siempre queriendo estar, exacto, los abortos, los muertos, totalmente, claro que sí, Emma, todo eso. Sí, señora, así es. Y lo importante es que sepan que cuando hay excluidos, conscientes o inconscientes, el clan, la biología va a hacer algo para que ese sea visto, ¿ok? O para que sea integrado. Acá hay una responsabilidad muy grande nosotros como abogados cuando tenemos esta información, porque nos cambia, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con el violento? ¿Ahora qué hago con el tal cosa? ¿O con la tal otra? ¿O con el psicópata? Digo, y le pongo entre comillas porque hoy, chicos, sorry, ¿no? Con la cantidad de titulitos que le ponemos a todo el mundo, esto es tóxico, este es psicópata, este es narcisista. Yo sugiero que empecemos a sacar los títulos y escuchemos qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, ¿ok? Entonces, en este inconsciente colectivo que guarda historia, ¿qué historia guarda? Fíjense, tenemos más de 4.000 antepasados en nuestro ADN, solamente en 300 años de historia. Y cada uno de ellos tuvieron sueños, frustraciones, emociones, cargas, vidas moldeadas por esa época, por las reglas, las costumbres. Entonces, ese inconsciente colectivo es parte de nuestro consciente individual y forma parte también de nuestra identidad. En forma inconsciente forma parte. Eh, ¿Por qué ingresamos en ese clan o en ese árbol y no en otro? Lo elige nuestra esencia divina, de acuerdo a lo que quiere experimentar. Y ahí empezamos a desarmar también nuestra oveja. ¿Qué es la oveja? La víctima. Me hizo, me dijo, me lastimó, ¿sí? Porque cuando empezamos a tomar conciencia que todo lo que estamos, y esto es física cuántica, no es nada raro, de que todo lo que estoy generando lo estoy generando desde esa frecuencia, entonces salgo y empiezo a dejar de ser víctima y paso a ser protagonista para transformar eso, cambiarlo. Ok, ¿qué tengo que ver? Tú, elevo la frecuencia, cambio, lo miro a otra perspectiva y realizo otras acciones. Y tiene un propósito eso, siempre tiene un propósito, nada es así, porque el propósito, desde esta mirada del transgeneracional, como les dije, metafísico, holístico y también espiritual, es elevar la frecuencia vibratoria del clan, de nuestro clan. Todavía estoy en el nuestro, en nosotros. Después vamos a ir al cliente, ¿ok? No me estoy. Pero así como les dije que elegimos esta profesión para restablecer las injusticias de la familia, del clan,
Y esas injusticias, no ser como Juana de Arco, como el de Corazón Valiente, que me liquidan, hoy no necesitamos que nos liquiden, ya no hay peligro, ¿sí? Lo hacemos de otra forma, lo hacemos viendo esas injusticias, integrándolos. Yo he hecho constelaciones, me acuerdo, eran todas abogadas, ¿no? Justo, y habían dos abogadas del Poder Judicial, no me acuerdo, pero era un campo, digo, cuando digo campo, mucho el grupo de muchas abogadas y había un tema con el Poder Judicial o con un juicio, no me acuerdo, pero básicamente estaba muy presente la injusticia y mucha ira por la injusticia de esas personas. Y lo que hicimos, ¿qué es? Abrazar la injusticia. O sea, no excluirla. Ah, la injusticia, no, no. Integrarla, aprendí esto, vi esto, me hizo llegar hasta acá, ya no necesito más injusticia para aprender. ¿Se entiende el cambio de mirada? ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de elevar la frecuencia, yo hoy justo hoy di la clase en la diplomatura, recién hace un ratito, y Y desde la metafísica y la física cuántica, nosotros sabemos que somos campos de información de frecuencia, somos campos de información de frecuencia, y nosotros influenciamos, tenemos un poder de influencia, no solamente en nuestro clan, sino en el mundo, en la sociedad, en la ciudad donde vivimos, en el pueblo donde estamos, en la comunidad, en todo. ¿Desde dónde? Desde nuestro corazón. El corazón tiene el campo electromagnético más alto y de mayor alcance, más que el cerebro, el corazón, lo que siento, no lo que pienso. Lo que siento tiene un alcance mucho más grande de que lo que pienso. Y, y para mí, desde esta abogacía más humana que ustedes están planteando acá, la gran misión de esta abogacía más humana, que es la que intento compartirles, es que en la medida que nosotros vamos cambiando la percepción de los conflictos, las cosas que pasan, que nos pasan y que pasan afuera, eh, y que pasaron en nuestro clan, porque primero tenemos que empezar por casa, ¿ok? Si yo quiero entregarte algo, primero tengo que tener mi casa en orden, ¿sí? Y limpita, ¿ok? Necesito, como nuestra profesión es con la justicia, elegimos esta frecuencia vibratoria, elegimos este clan como esencias divinas para experimentar, ¿para qué? Para liberar, equilibrar, conciliar, integrar las historias que nos habitan a nosotros por línea. Ahora vamos a ver lo de la línea, ¿sí? Por identidad inconsciente, ahora vamos a ver qué son las identidades inconscientes, por los síndromes, hay síndromes de aniversario, hay un montón de síndromes que ya no va para una clase más avanzada, eh, y a través de las leyes sistémicas, por eso les digo, para mí el sistémico y transgeneracional son las dos caras de la misma moneda, a través de las leyes sistémicas, ordenar todo eso para que el amor fluya. Cuando digo el amor no es el amor romántico, es la frecuencia energética del amor, que es la frecuencia más elevada que tenemos como humanos, yendo a esta abogacía más humana. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo, no? Sí, ¿me siguen? A mí no los que están con la cámara prendida, vecino. Bien, gracias, Mónica. Ok, entonces, esa es como, como una misión. ¿A través de qué hacemos la misión? A través de nuestra historia, a través de nuestros clientes también, porque si nosotros luego podemos compartir esto y llevar este cambio de perspectiva del conflicto en esto, también lo llevamos a nuestros clientes, cambiamos las vidas de las personas. Y cuando esta perspectiva, cuando esta forma de mirar y esta forma de actuar y de sentir, porque yo no puedo decir algo y pensarlo y estudiarlo en memoria, por ejemplo, les digo una pavada, tengo que ser empático, tengo que ser empático. Si lo digo acá, pero no lo siento, no sirve para nada, porque va a ganar el corazón, no va a ganar. O por ejemplo, y esto me ha pasado, he tenido justo un tema hace como un año donde una de las partes me decía, no, que yo ya estoy sumamente en paz con este tema y bla, 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 y no sé qué, y ya entendí, bla. Pero en cuanto
el otro le decía ay, saltaba como Chervía y la emoción que tenía era de odio y de ira. No está tan en paz entonces, es de la boca para afuera, o sea, es intelectual, pero no se siente. Y lo que gana es la frecuencia del corazón. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que nosotros de esa forma, que estamos, si estuviésemos en este, imagínense que ya acá hay, ¿cuántas personas hay acá? 129 personas. Y estamos todos ya con nuestro transgeneracional, con nuestro cambio de perspectiva, mirando y acompañando a las personas que resuelvan sus conflictos desde esta frecuencia vibratoria. ¿Qué vamos a expandir? Esta frecuencia vibratoria, no la del conflicto, no la de la guerra. ¿Sí? Entonces, uno de los principales compromisos que asumimos cuando ingresamos a esta experiencia humana con ese clan biológico es hacer empezar a liberar para subir esta frecuencia vibratoria del clan. Entonces, si yo tuviese que decirles qué es el transgeneracional, imagínense, ¿vieron cómo es el dibujito del ADN? ¿Vieron que es como una cosita así? Bueno, imagínense el dibujito del ADN como si fuese de agua. Imagínenselo de agua, porque es así. Y en esas aguas está toda la información emocional, que la emoción emite una frecuencia de toda nuestra historia. De toda nuestra historia, sí. Pero ¿cuál es la parte que a nosotros se nos va a activar? La que está en nuestra línea. O sea, nosotros estamos en línea con 1, 2, 3, 4 o 20 ancestros o uno solo. Siempre estamos con más, pero bueno. Hay una médica, Mae Wanho, una médica, creo que no sé si es coreana, creo que es coreana, que es médica genetista del Instituto de Ciencias de Inglaterra, y ella hizo un libro que se llama Los colores, no me acuerdo, está en inglés, pero creo que son como los colores del agua, donde ella explica cómo todas las emociones de nuestros ancestros están en esas aguas, son como cristales mínimos, imagínense gotitas, gotitas en nuestra genética, en nuestra epigenética. ¿Sí? Ella nos dice que estamos hechos de cristal biológicamente hablando. Esos cristales están en nuestras aguas y guardan memorias y están totalmente alineadas con nuestras emociones. Acuérdense que yo se los dije esto en las clases de coaching jurídico. ¿Qué son las emociones? Las emociones son una predisposición a la acción. ¿Sí? Las emociones son una... Si yo tengo una emoción, me muevo y hago y digo y reacciono en base a esa emoción. Todos son emociones. Por otra parte, tenemos la gran genia, la gran genealogía, bueno, no me sale la palabra, la gran maestra de la genealogía, del árbol genealógico, que es Anne Anselin, ¿sí? Que tiene un libro espectacular que se llama Ay, mis ancestros, se lo recomiendo si les interesa este tema, donde van a ver todos los síndromes, todas las cosas. Y ella nos dice, somos menos libres de lo que creemos. Cuando dice eso es, ¿vieron ese marido, perdón, ¿no? Los varones, o esa mujer con el que nos casamos y decimos, este desgraciado que me abandonó, que no sé qué cosa, o esta, ¿cómo me casé con él? ¿Vieron cuando se pelean? ¿Quién lo elige? El clan, la célula que dice, ese es perfecto para reparar, ese es perfecto para equilibrar, ese es perfecto porque ese representa al que fue excluido. Por eso ella nos dice, somos menos libres de lo que creemos. ¿Sí? Pero sin embargo nos dice que tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad y salir del destino repetitivo de nuestra historia si comprendemos los complejos vínculos que se han tejido en nuestra familia. Cuando hacemos consciente esta información inconsciente, la ordenamos sistémicamente, quedamos libres. ¿Por qué? Porque la misión era venir a ordenarlo. Pagamos el ticket de peaje. ¿Vieron cuando vos entras a un espectáculo? Quiero ver ese espectáculo, quiero vivir una experiencia. Pago una entrada. Primero tengo que pagarla, después entro a la experiencia. Bueno, esta alma, esta esencia divina que quiso vivir esta experiencia humana, tuvo que pagar ese ticket, que es, primero se te cargó esta historia y después empezó a disfrutar el show. Sí, es cierto, les juro que es cierto. Yo hasta que no trabajé con mi transgeneracional,
ahí empecé a lograr todo lo que yo quería. ¿Sí? En serio, les digo, es verdad. Entonces, ella nos dice esto y, y ella nos dice también, cuando alguien en el sistema familiar puede reconocer lo pasado, hacerlo consciente y aportar a esa situación una nueva mirada, una nueva perspectiva, una nueva interpretación más integrada, más sistémica, más consciente, entonces el árbol se sana, aporta reconciliación y paz para todos los del sistema familiar y libera a los siguientes. Acá yo, cuando vemos esto en profundidad, van a decir, de nuevo, esto es física cuántica pura, porque esto tiene que ver con el observador cuántico. El famoso experimento de la rendija y la partícula. Cuando la partícula tiene una nueva forma de interpretación de observación, cambia la realidad. Entonces, hablar de transgeneracional es hablar de biología. ¿Y qué pasa con la biología? La biología repite como programa biológico todo lo que le produce vida y evita lo que le produce muerte. Si le produce vida tener problemas de estómago, tener problemas intestinales, no comer, etcétera, va a repetir eso en las siguientes generaciones, hasta que alguien decida cambiarlo. ¿Sí? Siempre cuento este caso porque es bien, bien visual, seguramente si me han escuchado ya otras veces lo han escuchado, pero tenía una persona que ella tenía muchos problemas con el alimento, ¿sí? Había sido bulímica, anoréxica, no comía, comía, todo lo que comía le caía mal, no había nada que le caiga bien, o sea, era un drama enorme con la comida hasta que se había resignado, dijo, bueno, chao, ya soy así, no puedo hacer nada, y bueno, estaba siempre fluctuando, si comía, si no comía, si esto, otro, pero una dificultad enorme. Hasta que, ¿qué pasó? Su hija a los 14 años empezó a tener los mismos problemas que ella tenía. Y ella hizo de todo, biodecodificación, constelación, médico, no me, todo. ¿Vieron cuando esa persona que hace de todo y no lo solucionaba? Entonces ella ya se preocupó cuando lo vio en su hija y luego lo vio en su hijo. Dijo, ah, no, pará, acá no puede ser, o sea, no quiero que mi hija tenga toda esta historia que yo tengo con el alimento. Empezamos a trabajar con su transgeneracional, con su árbol, y ella estaba en línea con un abuelo o un bisabuelo, no me acuerdo, que, cuya madre tenía dos hijos, él y otro hijo más, y el otro hijo había ido a la guerra y se había muerto en la guerra. Entonces lo habían llamado a este otro y la madre no quería perder otro hijo. Entonces, ¿qué hizo la madre? Le dijo, mira, haz una cosa, la mejor forma para que no te manden al campo de batalla es que estés enfermo. Tenés que estar en la enfermería. Entonces, no comía, estaba muy flaquito, estaba siempre mal del estómago y vivía en la enfermería. Y fue una forma en que él sobrevivió. Entonces, la biología, ella estaba en línea, sus hijos también con este hombre, la biología que decía, comer es peligroso, no comas, que la forma de sobrevivir es que nada te caiga bien y que estés todo el día enfermo. ¿Se entiende? No solamente eso, sino hasta incluso con las relaciones esto pasa también, con los vínculos, con el que me caso, con la que me caso, el hombre que me abandona, la mujer que me deja, la infidelidad, todo, amigos, todo son patrones de repetición. Hasta que encontramos el origen, encontramos el código y lo cambiamos y hacemos consciente y lo liberamos. ¿Sí? En las consultas que yo tengo como abogada, yo enseguida lo primero que hago es me pongo a hacer el árbol, lo que les decía, pongo a dibujar enseguida, ¿sí? Además de que escucho, que hago la entrevista, que voy haciendo todas las conexiones, ahí enseguida empezamos a ver con quién está en línea esta persona, qué está repitiendo, cuál es el árbol, el lenguaje del árbol tiene un par de lenguajes que son simples. Los números, las fechas de nacimiento, fecha de fallecimiento, los ciclos, si hay algo que pasa cada 12 años, cada 5 años, cada 10 años, lo que sea, algo que se repite, los patrones, por ejemplo, todas las mujeres son viudas a tal edad, o todos los hombres mueren de cáncer de próstata, o sea, hay cosas que se repiten, que son patrones, ese es el lenguaje, esa es la información, esa es
la forma que nos va hablando el árbol, ¿sí? Y cuando nosotros identificamos ese ciclo, ese patrón, el origen de eso, lo que sucedió, le hablamos a esa agua para darle otra nueva interpretación. ¿Vieron el experimento del agua? ¿Cómo era Hashiro Moto? ¿Cómo era el hombre este? Algunos sabe seguro. Eh, ¿Vieron que hubo un hombre que hizo, no me acuerdo cuánto moto, que hacía un experimento que le hablaba al agua, le ponía determinada música al agua y el agua cambiaba de forma? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua escucha la frecuencia vibratoria, que es lo que yo le estaba explicando del corazón, la emoción, y también las palabras. Entonces, cuando yo a esas aguas le explico, no hay riesgo, ya no estamos en guerra, la guerra se terminó, ¿sí? Estamos bien, no necesitas estar enfermo todo el tiempo, empieza a cambiar esa perspectiva de la realidad y realmente hay un cambio en la persona. Lo mismo para los conflictos, porque a veces los conflictos son formas de supervivencia y son formas vinculares. Eh, entonces ahí, cuando hay ese cambio de perspectiva, porque la persona entiende de dónde viene, para qué viene esa, entre comillas, mujer que le quiere sacar todo, o ese hombre que supuestamente es un psicópata, y salimos de la oveja, ya no hay más oveja, sino que, mira, esto es lo que pasaba en mi familia, esto es lo que pasó con mis abuelos, esto es lo que pasó con mi papá, esto es lo que pasó con mi mamá, esto, yo en realidad me estoy dando cuenta que elegí una mujer como es mi mamá, y la adoro a mi mamá y la amo a mi mamá, pero mi mamá me ahogaba, no me dejaba ni respirar, ella tampoco me deja respirar. Y ahí empieza a tener una comprensión que ¿qué nos permite que haya ese cambio de perspectiva? Tener una conversación distinta con el cliente. Tenemos una conversación distinta, decirle, bueno, entonces, ¿qué te daría más seguridad o qué crees que le daría más seguridad a ella? ¿Cómo podríamos empezar entonces a ver a, aparte de ordenarlo sistémicamente, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a ver este conflicto de otra forma? Exacto, Masaru Emoto, gracias. Gracias, Martín. Bien, exacto. Fíjense, porque si nosotros somos conscientes que somos 70% agua y encima nuestro ADN está hecho de agua, esos cristales, de esas emociones, pucha que no tenemos sistemas adentro, ¿ok? Que nos mueven y que creemos que somos libres. No somos libres hasta que no los vemos. Eh, ok. Eh, y cuando nosotros tomamos esta conciencia y empezamos a leer lo que nos dice este árbol, aparte hay algo importante, esperen, que les quiero decir. Yo me preguntaba, que quizás se lo están preguntando, ustedes no sé si se lo están preguntando, pero por las dudas, ¿por qué siempre la información que sale o este tipo de información que hay que liberar es la dolorosa, la frustrante, la del miedo, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir ahí? Fíjense por qué. ¿Qué hacen ustedes cuando están contentos? Celebran, se expresan, lo cuentan, se ríen, bailan, sale la emoción, ¿sí? ¿Cómo está el cuerpo cuando estoy contento? Sí, así bien, Mónica, gracias, Mónica. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy triste, cuando tengo miedo, cuando estoy en modo supervivencia, como estuvieron todos nuestros ancestros? Me quedo para adentro, no lo saco, y menos en esa época. Los hombres no lloran, tienen que ser fuertes, las mujeres también, y cada uno hacía su propio búnker de supervivencia emocional, ¿sí? Esas emociones no salieron, no se expresaron, no se liberaron. La alegría sí se liberó, ya está, se liberó, no está adentro. Por eso no la tengo que liberar. ¿Entienden? La otra no, la otra está ahí, tú. La tengo que ver incluso, integrarla, liberarla. Por eso aparece esto. Y por eso mi ticket de entrada, como esencia divina que soy, a este clan es, ok, todo muy lindo, querés ser abogada o abogado, querés tener éxito, querés que te vaya a llevar, pero primero liberame todo esto, chiquita, ¿eh? ¿Ok? Después disfrutar el show o hacer tu show.
Pero primero esta parte. Y yo les digo porque lo he vivido en experiencia, en carne propia esto, y además lo veo con todas las personas que trabajan con su transgeneracional. Es un antes y un después, ¿sí? ¿Y hasta dónde tenemos que buscar? Siempre me hacen esa pregunta. ¿Se preguntaron eso? Siempre que abrimos el transgeneracional para nosotros o para el cliente, tenemos que ir con un tema específico. Tengo un tema de dinero, tengo un tema de pareja, tengo un tema de que se me repiten determinados accidentes, o una enfermedad, o un síntoma, o un tema con una casa, o que me quiero mudar, o que no puedo vender la casa. Siempre voy con algo puntual. Y como voy con algo puntual, el árbol, el transgeneracional, cuando yo lo abro, me va a mandar la información que yo necesito saber para resolver eso, no me va a mandar más. Y si me manda hasta mis abuelos o mis abuelos y ahí se terminó, es lo que necesito saber, no necesito saber más. Si me manda hasta el 1800, como en algunos casos tengo, es porque necesito saber hasta el 1800. Y no necesito saber detalles, no necesito saber detalles. La intimidad de ellos es de ellos, no necesito saber detalles. Sistémicamente, vieron que yo les dije que en lo sistémico tenemos la ley de pertenencia, que todos pertenecen, la ley de jerarquía. ¿Qué es la ley de jerarquía? Los que vinieron primero están primero. Ellos están primero, nosotros somos los últimos. ¿Sí? ¿Qué significa los que vinieron? Yo tengo que respetar a los que vinieron primero. Su historia es su historia. Si fueron infieles, si fueron alcohólicos, si fueron drogadictos, no me importa, ni lo juzgo. Gracias a ellos yo estoy acá y punto. Y eso es lo único que me importa. Y hago mi parte. Hay casos realmente, ahora ahí voy con, háganme las preguntas ahí que después ¿cómo les contesto? Hay casos que yo recibo, de hecho recibí el otro día el caso de, y esto de verdad, queridos colegas, cuando tenemos este tipo de información tenemos que ser más responsables, ¿sí? Porque tenía el caso de una chica de 23 años que le estaba haciendo juicio a sus tíos por la muerte de su papá. Ese juicio ya le inició a los 19, cuando todavía recién se había muerto su papá. El papá de ella, la mamá estaban separados desde que ella era chica y siempre la mamá tuvo en juicio con el padre por temas de alimentos, ¿sí? Y la verdad que ni siquiera tenía casi bienes este hombre, pero ella le estaba haciendo juicio porque después me dijo y después salió en la entrevista, eh, ella dice, yo quiero, digo, ¿qué es lo que querés conseguir? Lo que me corresponde, me dice ella, ¿no? Y, y lo que le correspondía básicamente era su lugar en el clan, porque sus tíos no la miraban ni la aceptaban. Pero ella estaba, además de reclamar, eso no estaba, ella no sabía que estaba reclamando eso, pero sí estaba reclamando eso, pero estaba en un juicio penal contra sus tíos y en un juicio civil contra sus tíos, sin que en algo que casi no había bienes, con una angustia hacia criatura que no se dan una idea. Tuvo 3 días llorando, lloraba y lloraba y lloraba porque ella no quería hacer ese juicio. Y ese juicio había sido impulsado por la mamá, porque era la forma y el lenguaje que la mamá tenía con el ex marido. Entonces ella, por lealtad a su mamá, también inició juicio, por ser vista, también inició juicio, y lo único que quería es salir de ahí, no quería saber nada con ningún juicio. Entonces a veces nosotros estamos con nuestra mirada muy técnica, legal. Ah, sí, está bien, reclamale esto porque resulta que el poder lo hizo y el poder se revocó y la persona está en otra cosa. Estaba hacía 4 años en un juicio de los 19 años con una angustia y un estado tremendo. Eh, y lo único que ella necesitaba era ser parte de ese sistema. No sé por qué se me vino ese caso, no sé qué les estaba diciendo. Me fui, me perdí, bueno, no importa. Okay. Les decía claro, bueno, por el patrón y el ciclo, porque la forma del lenguaje que se comunicaba la madre con el padre a través de los juicios,
la abuela con el otro también era a través de los juicios, reclamos, y esa es la forma que tenían de comunicarse, ¿sí? ¿Hasta dónde tenemos? Gracias, Ernesto. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar solamente hasta donde el árbol nos habla y nos cuenta, ¿sí? Quizás después tenemos otro tema, porque puede pasar dentro de un año, 2 años, y abrimos de nuevo la información y nos aparece más información, porque es la que necesitamos. Pero es que tenemos que andar hurgando en la historia. Y a veces quizás ni siquiera necesitamos saber realmente los detalles. ¿Por qué? Porque nosotros lo sentimos en nuestra biología y nuestra frecuencia. Y cuando hubo algo en ese árbol que vimos, en esa información que se abrió, que nos conectó con una emoción de llanto, que es donde liberamos, ya está, liberamos, ya está. ¿Sí? Eh, entonces, teniendo en cuenta que somos el resultado de ese ser colectivo que es el clan, que es una información colectiva, ¿vieron que les dije? Eh, Biológicamente, y repetimos biológicamente todas las situaciones, y además sentimos, emitimos una frecuencia vibratoria, emitimos, porque esas emociones, recuerden que lo más importante es lo que emitimos con la frecuencia de nuestro corazón, que son las emociones, que son las que crean en realidad en el campo cuántico. ¿Mm? Cuando vamos viendo a través de este cuerpo físico y tomando conciencia que elegimos esa experiencia para hacer esta liberación y dejamos de ser ovejitas, que sí, decimos, bueno, ok, yo lo elegí, listo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me toca ahora? Ok, lo hago. Transito la incomodidad y la hago, ¿sí? Salgo de ese lugar y cambio mi frecuencia. Y les diría algo más, que lo puedo decir, agradeciendo incluso esa situación que me pasó, ese conflicto. Cuando nosotros lo podemos agradecer en nosotros, en nuestra experiencia, podemos acompañar al cliente a que también lo agradezca. Ayer tuve un caso, justo lo contaba en la clase anterior, de un hombre que ya está separado, ya está divorciado, ya se repartieron los bienes, no hay ningún problema económico porque él la sigue teniendo como una reina, literalmente como una reina de verdad. Eh, y con tal de, entre comillas, ¿no? Que no le diga ni A, sigue poniendo dinero porque no es un tema de dinero, y ella sigue reclamando y sigue reclamando y sigue reclamando y sigue reclamando. Entonces tuvimos un par de entrevistas, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que preparar, o sea, primero cuando después de que tenemos esta herramienta muy integrada, tenemos que observar el cliente, qué tan abierto está para poder tener esta mirada más integral, ¿sí? Igual el que los viene a ver, cuando uno ya está con estas herramientas, a mí el que me viene a ver ya sabe por dónde vamos a ir, sabe que soy abogada y que le voy a entender si tiene sentencia, si no tiene sentencia, y hay una medida cautelar, si qué es lo que hay, lo entiendo, porque tengo el mismo lenguaje, no me voy a asustar, pero también sabe que vamos a verlo desde otro lugar, vamos a ver qué, qué tiene que aprender él o ella de esa situación, ¿sí? Entonces, ya en la tercera sesión empezamos a ver, porque bueno, todas las cosas que él me contaba eran tremendas, los escándalos que esta persona le hacía. Digo, ¿qué te está reclamando? Hay un reclamo ahí, porque alguien que reclama y que no le alcanza nada sigue reclamando algo. Bueno, les hago corto el cuento, la cuestión que esta persona, el casamiento de ellos, el divorcio de ellos, todo estaba en línea con él y con su mamá. Y él me dice, yo me llevo re bien con mi mamá, la adoro a mi mamá es mi todo, no tiene nada que ver con ella. ¿Y cómo te sentís? ¿Qué siente tu corazón? Bueno, en realidad me siento que me ahoga un poco, me asfixia. ¿Y qué sentís con esta mujer que me ahoga? Fíjense qué sutil, la misma frecuencia vibratoria tenía la señora esta y la mamá, frecuencia de ahogo. Cuando él toma conciencia de eso, y hacemos ahí sí hicimos un movimiento sistémico en privado, ahí él se dio cuenta de que
él había elegido para mamá de su hijo una mujer que si bien no era el mismo personaje, porque eran muy distintas, pero la frecuencia y lo que él le hacía sentir era exactamente lo mismo. Lealtad a mamá. Y ahí le cambió la perspectiva con respecto a ella. Salió de la oveja, ya no era más me, off, ok, me hago responsable de lo que elegí. Cuando hay ese cambio de perspectiva, ese cambio de mirada, ese observador cuántico cambia, también empieza a cambiar la realidad. Ahora cuando vuelva a venir voy a ver qué cambio, porque siempre hay cambios, siempre hay cambios. Y fíjense qué interesante, yo no estoy resolviendo ningún conflicto. Ellos ya tienen sentencia de divorcio. Él se va a casar de nuevo, ella también, pero el conflicto sigue entre ellos, porque hay algo pendiente y porque en realidad su forma vincular tiene que ver con este lenguaje del clan que les estoy diciendo. ¿Sí? Eh, Uno de los autores que a mí, que yo siempre recomiendo y más me gusta para todo esto lo que es la biología, es Bruce Lipton, que tiene es un biólogo molecular, que tiene un libro que se llama Biología de la Creencia. Eh, Él nos demostró que los pensamientos, las creencias, las historias que nos contamos, las historias que nos cuentan, los relatos, afectan y modifican nuestro ADN. Él fue pionero en estos estudios. Entonces, cuando yo cambio esa historia y le doy una interpretación nueva, también estoy cambiando mi ADN, mi información biológica, genética y epigenética. ¿Sí? Entonces, puedo seguir metida o metido en relatos de drama, de guerra, de victimización, y quedo ahí en ese bucle de baja frecuencia, donde no puedo salir de ahí, o puedo empezar a darle una nueva perspectiva entendiendo dónde viene yo siempre digo el por qué y el para qué. Ayer vino acá a constelar una mujer, una situación sumamente triste, muy triste, porque había tenido una bebita y la bebita a los 2 meses falleció, y una mujer con mucho trabajo interno, y ella nada más quería saber por qué, ¿sí? Y cuando pudimos ver el por qué y el para qué, no es que le quita el dolor, eso, ¿ok? Pero cuando vemos el por qué y el para qué, incluso esas situaciones, también hay un cambio en nuestro ADN, en nuestra información, nuestra biología, en nuestra emoción, nuestra frecuencia vibratoria. Todo eso, nada más y nada menos. Y todo eso que somos, esa biología, esa frecuencia vibratoria que va a otros sistemas, influye a otros sistemas, tiene una influencia diferente y crea realidades diferentes. ¿Sí? Dentro de esta biología, dentro de este ADN cristalino, ¿qué se cristalizan ahí también? Los traumas. ¿Sí? Hasta incluso traumas que nosotros no conocemos, pero que están ahí y que se activan. Mi papá me dejó esperando en el colegio más de 5 minutos y se me activó el trauma del abandono. Y solamente me dejó esperando en el colegio un ratito. Y otro iba a decir, bueno, pero no es un drama eso, no, pero se me activó una memoria de vaya a saber de qué generación es. Hay que trabajarla, punto, liberarla. ¿Mm? A veces creemos que traumas tiene que ser algo terrible, no, es lo que la persona siente. Y ahí se encuentra también. Entonces tenemos, fíjense, tenemos los patrones, tenemos los traumas, eh, tenemos los ciclos, también esta biología. ¿Mm? Eh, Tenemos las repeticiones en los bucles en los que entramos. Bruce Lipton nos dice que hay repeticiones, ¿sí? O modos de conducta de vida que, que tiene una explicación epigenética también. Epigenética, a ver, ¿saben lo que es la diferencia entre genética y epigenética? ¿Lo saben? ¿Quieren que se los explique? ¿Lo tienen claro? ¿No lo tienen claro? ¿Se los explico o no se los explico? Díganme así, sí, o así, si es no. Ah, ok, sí, bien, bien.
Genética es la información que está en nuestro ADN cuando nacimos. Y la epigenética es cómo ese ADN se transforma, se modifica por las condiciones de vida o por las experiencias que tengo o por la forma de interpretar esas experiencias. Y modifico mi ADN. Les voy a decir un ejemplo. Dos mellizos, ¿sí? O sea, unos hermanos mellizos, que uno tiene un tipo de vida y otro tiene otro tipo de vida, si bien nacen quizás exactamente iguales, hay una foto que la tiene Bruce Lipton, no me acuerdo dónde está, después bueno, en otra clase voy a buscar. Uno quizás es un deportista exitoso, no sé, o profesional, etcétera, y el otro que tuvo otras condiciones de vida no puede ni siquiera levantar una pesa. Pero no por un tema físico, sino por todo el entorno en el que vivió. Entonces, la epigenética es la modificación de la genética a través de mis pensamientos, de mis emociones, de las experiencias que tengo. Tanto Bruce Lipton como Greg Braden son mis científicos favoritos. Hace mucho ya explicaron todo esto y mostraban cómo incluso personas que estaban con enfermedades terminales se curaban porque cambiaban y salían del lugar o con las personas que estaban viviendo. Cambiaban el entorno, ¿sí? Y se curaban, porque ese entorno en el que estaban, que era más tóxico, les generaba esa enfermedad, y cuando salían de ese entorno, su genética cambiaba. Entonces, no estoy, el Bruce Lipton nos dice clarito, no estamos condenados a tener determinadas enfermedades porque mi familia la tuvieron. No, no, no es así. Él lo demostró científicamente y hay millones, millones, millones de casos que lo avalan. Entonces, cuando hablamos de epigenética, estamos hablando de cuando empezamos a darle esta interpretación nueva, diciéndole a este abuelito que estuvo en la guerra y que a los 18 años se metió en la enfermería para que no lo manden al campo de batalla y lo maten, es explicarle a esa epigenética, a esa genética, decirle, se terminó la guerra, no hay guerra, está todo bien, no te va a pasar nada, podés comer, podés disfrutar de la vida, ¿sí? Todas, todas estas modificaciones pueden ser exactamente, Néstor, positivas o negativas, no importa. Cada cambia cuando la genética cambia de acuerdo al entorno. Y elijo qué entorno y qué lenguaje y qué quiero escuchar. A ver, chicos, cuando se sientan a la noche a ver las noticias, por favor, o al día a ver las noticias, todo eso va a nuestra genética. Es parte de nuestra epigenética. Esa información está entrando a nuestra genética. Si yo elijo escuchar, no sé, cosas que me alegren, cosas que me gusten, cosas, todo eso también es parte de lo que modifica mi genética. ¿Mm? Yo tampoco, Romina. Entonces, además de esta genética y esta epigenética, están las dinámicas de repetición, ¿sí? Que tienen que ver con estas leyes que les decía que rigen los sistemas. No solamente tenemos la ley de pertenencia, tenemos la ley de jerarquía, tenemos los vínculos que hay, cómo son los códigos vinculares. Hay un código, de cada sistema tiene su código. Hay sistemas familiares que la forma de vincularse es a través del conflicto, es a través de el conflicto. No saben vincularse. Entonces viene a verme el cliente con un problema de sucesión y empezamos a trabajar, a abrir el árbol, a escuchar y qué sé yo, y de repente digo, pero entonces tu forma de comunicarte o como el lenguaje era a través del conflicto. Y se queda mirando, ah, sí, ahora que me lo decís me acabo de dar cuenta. Bueno, ¿cómo te vas a hablar con tu hermana si es lo que aprendiste? Después tenemos las lealtades ciegas, las identificaciones, las compensaciones, el equilibrio. Hay un par de datos. A ver, ¿qué hora es? Tenemos media hora, ¿no? Mm, ok.
Vamos a hacer, ¿quieren que hagamos un poquito un ejercicio práctico antes de seguir? ¿Tienen ganas? Bueno, les quiero explicar lo que es las líneas. Van a agarrar una hoja en blanco. ¿Ok? Traten de que sea grande. La van a poner así, ¿eh? Así, apaisada. Y van a empezar así. Abajo de todo, abajo, bien abajo, un circulito y arriba como un árbol, ¿ven? Dos circulitos más. Arriba de los dos, yo soy malísima dibujando. Arriba de los dos circulitos, otros dos circulitos. O sea, mamá, papá y abuelos. ¿Sí? Se complejiza ahora, ¿eh? Al lado de ustedes, si llegan a tener hermanos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes son la hermana mayor o el hermano mayor, tienen que ponerse desde el círculo, mirando la hoja de frente, ¿sí? Yo estoy mirando la hoja de frente del círculo hacia su derecha, ¿ok? Hacen una rayita, ¿ven? Miren, yo puse tres hermanas, ¿ok? Si son la del medio, ponen la hermana mayor en el otro lado y así, ¿sí? Si son las más chicas, la mayor del otro lado. Luego, si están en pareja, ven que está este circulito que soy yo, esta soy yo, ¿ok? El primero, acá está la hermana, bueno, yo saqué acá una línea para poner la pareja y mis tres hijos, ¿ok? Es un árbol más o menos esto, ¿eh? Pasa que quiero que hagan un ejercicio nada más. Entonces tienen la línea de los hermanos, siempre el hermano mayor y de ahí para adelante, para atrás, y en esa misma línea, como en otra línea, como la pareja siempre está en la misma línea que hermanos, ¿sí? Van a poner la pareja, su mujer, su exmujer, la actual, y sus hijos. De ahí saca otra rayita los hijos, si tienen hijos. ¿Ok? ¿Sí? No se enrollen ahora, vamos de a poquito. Van a escribir su nombre y su fecha de nacimiento, primero, en el primer círculo que dibujaron. Luego van a escribir en los círculos de arriba el nombre de papá y de mamá. Si ustedes tienen el cuaderno, la hoja de frente, el lado izquierdo papá, del lado derecho mamá, con la hoja de frente, y van a poner nombre de mamá y nombre de papá, fecha de nacimiento y en caso que hayan fallecido, fecha de fallecimiento. Arriba de mamá y papá, sus abuelos, lo que tengan. Abuela, abuelo, nombre, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento si fallecieron. Si no sabe la fecha, solamente pone el nombre, no se preocupen. Si tenés hermanos mayores, las fechas de tus hermanos. Si tu mamá y tu papá o tu papá tienen otras parejas o se casaron nuevo, también poner las otras parejas y las fechas de las otras parejas. También los padres adoptivos, ¿sí? Los padres adoptivos, ahora voy a contar.
Los que tienen padres adoptivos ponen los datos de los papás adoptivos y hacen otro árbol con los papás biológicos, aunque no tengan los datos. Son dos árboles que se hacen, ¿sí? Esto es muy importante cuando ustedes empiezan a aplicar la mirada sistémica en las adopciones, como abogados, eh, reconocer a los padres adoptivos, aunque no los conozcan, reconocerlos, digamos, simbólicamente en el corazón, aunque no los reconozcan, aunque no se conozcan, no dejarlos afuera, no excluirlos, eh, no excluirlos, no dejarlos afuera de esa información, ¿sí? Son parte de ellos. Gracias a ellos, esa criatura vino a la vida a través de esa biología. Y hay un pacto, como un pacto de almas, de esa entrega a esa otra familia. Hay muchos, cuando empiezan a ver lo sistémico, es muy, muy bonito, chicos, lo que se ve, muy reparador, cuando empezamos a entrar en la profundidad de esto, porque de hecho lo vimos ayer en una constelación acá que fue sumamente poderosa, porque yo les dije recién que tenemos mucha información genética y, genética y epigenética de estos más de 4.000 ancestros que han pasado por guerras, por matanzas, ¿sí? Y muchos niños huérfanos en esas guerras. Hay muchas de las adopciones que son compensaciones de esas historias cuando empezamos a mirar para atrás. Y es muy lindo porque empezamos a ver cómo el tejido social ancestral y actual se reteje y se sana. Para, para todo lo sistémico y lo transgeneracional y en realidad para la vida misma, yo se los digo solamente para esto, no hay tiempo ni espacio. No existe el tiempo, no existe el tiempo lineal como nosotros lo percibimos para tener un orden mental. ¿Por qué? Porque todo está vivo adentro nuestro todo el tiempo. Está como vibrando y está presente, está en el presente. No hay pasado. Porque en cuanto la información se activa, la sentimos como si estuviésemos viviendo, porque la estamos viviendo. Algunos le llaman otras líneas del tiempo, ¿sí? O líneas paralelas, ¿sí? Pero cuando empezamos a ver todos los temas de adopción con esta mirada sistémica y empezamos a incluir o el transgeneracional o en una constelación o en un movimiento sistémico, eh, la cantidad de las reparaciones que hay, los actos de amor que hay, de estas entregas, de estos pactos de almas que se han hecho, es como que nos excede, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando esa información aparece? Hay hay paz en el corazón de las personas. Y cuando hay paz, hay alegría. ¿Sí? También, el desaparecido también, como fallecido, sí, sí, totalmente, también. La expareja del padre también. Es más, si es la primer pareja, es más importante que la segunda, porque vino primero, ley de jerarquía. Los grandes problemas matrimoniales suceden cuando no se le da el lugar que corresponde en el corazón, no tiene nada que ver, no es que tengo que hacer algo diferente, en el corazón al primer marido, a la primera mujer. Son excluidos. Y acuérdense que les dije, cuando hay excluidos, hay conflictos, porque el sistema trata de hacerse ver. ¿Mm? Ok. Bueno, ¿ya hicieron, ya pusieron las fechas? Bueno, ahora van a hacer esto, miren. Va en una partecita de la hoja, a un costadito arriba, van a escribir lo que les voy a decir. Uno, al lado del uno el 2, al lado del 2 el 3. Pero hagan un poquito de separación, ¿eh? No lo hagan uno encima del otro. ¿Sí? Uno, dejo espacio, 2, dejo espacio, 3. Abajo del 1 el 4, abajo del 2 el 5, abajo del 3 el 6, abajo del 4 el 7, abajo del 5 el 8, abajo del 6 el 9.
Abajo del 7 el 10, abajo del 8 el 11 y abajo del 9 el 12. ¿Sí? Ubiquen su mes de nacimiento, si es 1, 5, 8, 9. Y fíjense en vertical, en línea vertical, ¿sí? Fíjense en línea vertical, ¿quiénes de los que están en el árbol que escribieron recién están en esa línea? O sea, ¿quiénes nacieron o fallecieron en algún mes de, por ejemplo, si soy del 8, del 5, del 2, del 8, del 11? ¿Ok? Ok, 9 y 12, sí, estás en línea con tu papá. ¿Quién más? A ver, escríbame qué les digo. Mi hermano, si tu hermano es más grande, estás en línea y estás en línea con tu abuela y tu hijo con vos, con ustedes. ¿Qué significa eso? Que todo lo que vos no trabajes se lo pasás a tu hijo, ¿ok? Fallecimiento como nacimiento, exactamente lo mismo, por mes. Busquen los meses nada más. Tu papá falleció el día de tu cumple. Bueno, Gabriela, a veces creemos que eso es una tragedia. En realidad es un gran regalo, porque tu papá te deja todos sus dones, todos sus talentos. Sos su heredera universal. También tenés que seguramente arreglar sus temitas no resueltos a nivel emocional, pero es un gran regalo. Estás en línea con tus abuelos. Ujú. El 9 va con el 3, el 6 y el 12, ¿sí? Entonces, fíjense, todo lo que ustedes están en línea, los que están arriba de ustedes, no los que están abajo, significa que todo lo que ellos no hayan trabajado les toca a ustedes trabajarlo. Después hay tipos de análisis de esas líneas. Yo les decía que el árbol habla por líneas, habla por nombres, habla por síndrome, por síntomas. ¿Mm? Abuelo paterno, abuela paterna. Sí, los dos. Con los dos estás en línea significa, de nuevo, todo lo que ellos no hayan trabajado. Entonces, cuando a usted le pasa algo, vayan a ver sus líneas. ¿Qué pasó con la historia de ellos? ¿Qué tuvieron? Por ejemplo, tengo un tema con el dinero. ¿Qué le pasaba a mi abuela con el dinero? ¿Cuál era su historia con el dinero? ¿Sí? Mm. ¿Vieron cuántos que con cuántos están en línea? Qué sorpresa, ¿no? Y no significa que sea parecido o no sea parecido. Porque a veces dicen, no, pero no soy parecido. No, no tiene nada que ver. Si soy parecido de carácter, no soy parecido, no. Esa es la línea, es la información biológica, genética. Estas aguas son las que se les activan a ustedes cuando sucede algo, cuando les pasa algo, tienen un bloqueo, cuando tienen un tema de pareja, de dinero, de salud, de lo que sea, que en realidad lo vienen heredando de ahí arriba y que baja a ustedes y lo tienen que resolver. Es así. Yo me cargué a mi mamá, a mi papá, a mi tía, a mi abuelo, no saben la cantidad que tengo. Sí, ya está, ya me liberé. Con la pareja. La pareja es la pareja, chicas. ¡Ay, qué tema! Gran maestro. Generalmente son vínculos kármicos. Kármicos no significa que sea algo malo, pero más allá de que la pareja es el gran espacio de aprendizaje como los hermanos, por eso hay tantos problemas en las sucesiones entre hermanos, porque están en la misma línea vincular que los hermanos, primos, socios, son todos en la misma línea vincular. Generalmente ustedes chequen, si viene una persona que está separando de su pareja, generalmente también está separando a su socio o tiene algún problema con los hermanos. ¿Mm? De manuales. ¿Eh? Entonces ahí empezamos a leer que hay algo ahí en ese vínculo originario, en ese primer sistema, que está en desorden y que necesita orden. ¿Mm? La jerarquía no significa que es superior al otro. Alguien me preguntó algo respecto a la igualdad ante la ley. Son dos cosas totalmente distintas. No es que porque haya una jerarquía es que alguien es superior, no. Es simplemente reconocer que el otro vino primero.
Y reconocer que el otro vino primero es en los temas de, ayer también, una chica estaba con un tema de una sucesión, que se estaba peleando con la hermana. Ella era la hermana menor y se estaba poniendo en el lugar de la hermana mayor y se estaba poniendo en el lugar de la madre, diciéndole a los demás lo que tenían que hacer. Y ella es la menor. Eso genera desorden. Y como hay desorden y hay exclusión, no te veo, no veo al mayor, al que vino primero, hay conflicto. Entonces no es que no hay igualdad entre la ley, lo que hay es jerarquía, es entender que yo soy la menor, yo vine primero, yo vine después, ella vino primero. Y respeto su lugar como hermana mayor. Y solamente tomar conciencia de mirar a mi hermana mayor o a mi hermano mayor como mi hermano mayor y yo ponerme en mi lugar de pequeño. Yo les dije recién que no hay tiempo acá. Acá no hay tiempo. ¿Qué significa que no hay tiempo? Que depende el movimiento que estemos haciendo para tomar conciencia, por más que tengamos 40, 50, 60 o 80 años, el que va a actuar va a ser nuestro niño, nuestra niña que está peleando con la hermana o el hermano, o que está defendiendo a la mamá o defendiendo al papá. No hay tiempo, ¿sí? Cuando lo ponemos en orden y ponemos a cada uno en su lugarcito, el sistema es como que se genera como un alivio. Y como decía Hellinger, porque esto sistémico viene de Hellinger, el amor fluye. Y cuando el amor fluye no es el amor romántico, el orden, hay un orden. Y cuando hay orden hay equilibrio, cuando hay equilibrio hay justicia. Eso es la justicia. La justicia es equilibrio, es la balanza. Y el equilibrio está cuando hay orden. Y cada uno está en su lugar. Se desordena, ¿por qué se desordena? Porque no conocemos estas leyes, porque hay lealtades invisibles, porque nos ponemos en lugares que no nos tenemos que poner sin darnos cuenta. Y eso sucede con nuestros clientes también. Y si nosotros no vemos esto, quizás podemos firmar un acuerdo, tener una sentencia, pero primero el desgaste que tenemos nosotros es enorme, porque ya lo viven, de esta forma es mucho más fácil, ¿sí? Y segundo, que no se terminó el tema ahí, se lo pasó a la siguiente generación. Sí, la pareja, o sea, a mí la palabra sanar, a veces, las parejas son espacios enormes de aprendizaje y de evolución. Em, los divorcios son conflictivos cuando hay violencia. La violencia es la expresión más alta del miedo. Piensa en un animalito cuando tiene miedo. ¿Cómo se pone un animalito? Un gatito, un perro. Claro, te lanza todo. No te me acerques, ¿sí? Acá es muy importante, buenísima tu pregunta, María Mercedes, muy importante conocer bien las dinámicas que hay entre la víctima, el perpetrador y el salvador. El perpetrador que está dentro de la víctima también, ¿sí? Pero más allá de eso, entender que cuando hay violencia, de lo que sea, hay dolor y hay miedo. No, esto no es justificación, no estoy justificando, solamente estoy diciendo que si buscamos de qué tiene miedo esta persona, qué le está pasando a esta persona, empezamos a desarmar, a decodificar esa emoción. En coaching jurídico nosotros vemos mucho la ingeniería de las emociones, la arquitectura que tienen las emociones. Y cuando hay miedo, cuando hay violencia, que hay miedo, siento que hay algo que puedo perder. Se me activa mi cerebro reptiliano y estoy en modo supervivencia. ¿Mm? Y desde lo sistémico, por eso es una abogacía holística, porque integra un montón de aspectos. Desde lo sistémico empezamos a ver cuál es el rol de la víctima y del perpetrador. Y dónde nosotros nos ponemos en esa dinámica.
nos ponemos en salvadores, ¿a quién estamos salvando? ¿Mm? A ver, voy a ver un poquito las preguntas, ¿les parece? ¿Fueron a ver lo de las líneas? ¿Vieron? Ya el árbol les está hablando. Las líneas que ustedes identificaron son los, digamos, em, que están identificados son los, digamos, lo que tendrían que liberar ustedes o de dónde vienen sus temas, de dónde vienen sus temas, ¿sí? No, está bien. Puede ser que no encuentren, si no encuentran a nadie es porque les puede faltar información. Te aseguro, Rosa, que con alguien vas a estar en línea. Te lo firmo, mira. No, no hay forma que nadie esté en línea. Eh, y esta información es muy interesante. Yo una sucesión que estaba trabada hacía como 20 años, con un señor muy mental que no quería saber nada de estas cosas, me decía estas cosas raras. Me dice, vengo a verte porque me mandó mi mujer, pero la verdad que estas cosas raras no son para mí, pero la mujer lo mandó y él vino. Pero estaba también desesperado, porque hacía 20 años que estaba trabada la sucesión. Cuando hacemos el árbol y empezamos a trabajar, esta herramienta es una herramienta muy práctica para la gente muy mental, ¿sí? Porque simplemente dibujamos y vemos fechas, nada más. No vamos mucho más allá. Descubrimos que el conflicto que había en ese campo, que era producido por su cuñado, que ya se sabía, era así, el cuñado representaba literalmente por la misma fecha de nacimiento, representaba al dueño, a uno de los primeros dueños del campo, que era el padre de la madre, que había sido excluido por su hermano. Y cuando vimos y lo integramos a este ancestro, ahí se empezó a resolver la situación, porque este hombre estaba representando, mírenme, mírenme, miren, ¿se entiende? 20 años de juicio. Como es un campo cuántico, por eso le digo, no es magia, esto es campo cuántico. Como cambia la frecuencia de información, de la emoción y la información cuántica, entonces empieza a cambiar cuestiones en la realidad que hace que se resuelva. ¿Sí? Hay que acompañar, no es que se resuelve mágicamente, pues hay que seguirlo. ¿Mm? ¿Ok? No, no te preocupes si no coinciden con nadie. Tienen que hacer, esto es un ejercicio muy simple, pero si ustedes hacen el árbol bien, que les lleva su tiempo, van a encontrar, van a encontrar, ¿sí? Eh, ok, bueno, a ver, voy a contestar algunas preguntas. Eh, a ver, las fechas que tienen que poner son todas las que tengan. Fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento. Lo más importante es el mes para este ejercicio. Si vamos a hilar más finito para ver los dobles, para ver los maestros, para ver, bueno, otro tipo de líneas que se leen, sí necesitamos los números de las fechas del día, no solamente, y en algunos casos los años. Pero lo más importante para los efectos de este ejercicio es los meses. ¿Para qué es ese ejercicio? Para que ustedes vean cómo solamente haciendo ¿cuánto tardamos? 5 minutos, 10 minutos, haciendo un ejercicio vamos empezando a encontrar coincidencias en mi árbol, en esa información. Aunque no hayan encontrado, los que no encontraron, si siguen escribiendo van a ver qué va a aparecer. ¿Mm? Eh, la pareja son maestros, son situaciones de maestría, les decía, y si están en línea, es claramente un vínculo kármico. Cuando le digo kármico no es porque es algo malo, es que venimos, nos elegimos para evolucionar y para aprender algo que nos quedó pendiente. ¿Mm? Que puede ser, no necesariamente tiene que ser una vida pasada. No, acuérdense que les dije que en la biología vive en tiempo presente toda la información genética y epigenética. Quizás son dos ancestros que se encontraron. ¿Se entiende? En esa biología. Hoy con un nuevo cuerpo, pero es biológico. La hermana menor, no, porque ustedes están en línea, ustedes con los que están para arriba. Los que están para abajo están en línea con ustedes. O sea,
yo siempre le digo a mis hermanas, "Ah, chicas, con todo lo que yo vengo laburando, lo que las vengo liberando, especialmente a una que está en mi línea, ¿no? Entonces los liberamos. Después cada uno tiene sus cosas, ¿sí? Bueno, pero está bien, pero tenés a tu mamá, está bien. A ver qué más. ¿Qué pasa cuando está en línea mi mamá con mi esposo? Con mi esposa. ¿Te casaste con mamá? Sí, te casaste con mamá, Ernesto. Totalmente. Eh, ¿Qué pasa cuando coincide la fecha de cumpleaños? Son dobles, ¿sí? Hay dobles y hay también maestros. ¿Mm? Ah, ok. Buena pregunta, Claudia. ¿Cómo abrís, me habían preguntado, cómo abrís el transgeneracional de un cliente si no tienen la información en su árbol? Miren, yo cuando estoy en la entrevista empiezo a preguntar y empiezo a hacer mi dibujito, ¿no? En los casos que veo que necesito hacer esto, ¿no? Eh, Y cuando la persona empieza a darse cuenta que hay, ah, mira, como dijo Ernesto, me casé con la fecha es doble de mi mujer, ah, con razón tengo tantos líos con mi mujer o con no sé qué cosa, y empieza a hacer esa sinapsis, ese darse cuenta que qué es esa sinapsis, esta biología que te dice, es por ahí, dale, dale, seguí investigando, ¿sí? Entonces, eh, vemos las líneas, y cuando vemos las líneas, de acuerdo a lo que la persona está trabajando, empezamos a abordar ese tema en base a eso. Bueno, ¿y cómo era tu mamá? ¿O cómo era tu mujer? ¿O cómo es tu mujer? ¿O qué pasa con tu hija? O lo que sea. Porque acuérdense que yo abro el árbol no para chusmear, sino porque tengo algo concreto para ver. Entonces la entrevista tiene un foco. No es que abro el árbol por abrirlo, tiene un foco. El foco es buscar esa información para este tema que estamos trabajando y que estamos hablando. Eh, Cuando pongo ese foco, entonces me empieza a aparecer la información que necesito. Cuando la persona me dice, mira, lo único que tengo es cumpleaños de mi mamá y mi papá y nada más, no me acuerdo más, no te preocupes, anda a tu casa, empieza a trabajar, yo ya tengo armado un video, una explicación, un ritual para abrir el árbol, tengo, tengo como un material muy chiquito que se los mando por WhatsApp y ellos ya empiezan a trabajar y vuelven ya con el trabajo del árbol hecho, más avanzado. Y tuve el caso, ahora ya se solucionó, un cliente que tenía todo un conflicto con su exmujer, que lo había sacado ella de su casa, lo había echado de su casa, lo había sacado de su territorio, la casa era de él, ni siquiera estaba casado, estaba juntado con ella, y él se había vivido a la casa del padre. Y viven todos como una especie de barrio cerrado. Y entonces estaba el padre, los hermanos, la exmujer, y todos temas de territorio, y todos en el mismo lugar y peleados, ¿sí? Él empieza a trabajar en el árbol, empezó a trabajar hizo un trabajo muy profundo acá conmigo, pero no solamente el árbol, ¿no? Acuérdense que yo trabajo con coaching, con sistémico, con varias herramientas, entonces fue haciendo él todo ese trabajo. Y fue tan profundo el trabajo que hizo que de repente lo llamaron sus ancestros, o sea, sus familiares de Europa. Aparte no eran de España, de Italia, no, no me acuerdo en el país, pero no era un país muy conocido, pero eran de Europa. Entonces decide ir con sus hermanos a conocer a sus familiares de Europa, ¿sí? Sus tíos, sus abuelos, sus primos, no sé qué, con sus hermanos fue. Vivían en un pueblo. El pueblo era el tamaño del barrio cerrado de él. Y en ese pueblo él me dijo, y hay algunos que no conocí porque están peleados entre ellos por temas también de casas. O sea, literal, la misma historia. O sea, en Europa, en ese pueblito, donde estaban todos ellos, estaba pasando lo mismo que acá, en Argentina, Buenos Aires, en ese barrio, con esa historia. La misma. Cuando él me cuenta y viene y digo, pero vos te das cuenta que, ay, me dice, tenés razón, qué impresionante, wow. Y ahí empezamos a seguir trabajando y ahora se están solucionando los dos temas, ¿sí?
Por eso que no hay tiempo y espacio, ¿se entiende? Lo mismo estaba pasando. Porque cuando lo vemos de la física cuántica, nos damos cuenta que esos conflictos en realidad están o viviendo literalmente en otro lugar, o viviendo literalmente en otra línea de tiempo. Pero no es una línea de tiempo volada, no, 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 en la biología. Ok. Eh, a ver, esperen que... Entonces, ¿cómo lo trabajo? Lo trabajo así. Les digo eso y con eso siempre vamos a recibir cuando trabajamos para un bien superior, que es la reconciliación, no es la reconciliación, es el retejido de los vínculos, ¿sí? No significa que se tengan que considerar hacerse íntimos amigos, no, pero es como algo vincular. Algo vincular me refiero a un cambio de perspectiva del conflicto, que es un bien superior a nosotros. La información llega, no hay que preocuparse. Las herramientas nos llegan, todo nos llega. Le llega al cliente, nos llega a nosotros, llegan todos los recursos. Acá hay un cambio de paradigma también de cómo ejercemos como abogados. No tenemos que salir a buscar, esforzarnos, o sea, salimos del sufrimiento de, uy, tengo que investigar, uy, tengo que sacar los informes, ¿no? Como estamos trabajando de otra forma y con otra línea y con otras herramientas, también nos llegan otras herramientas de otra forma, ¿sí? Porque el humano, acá todos al principio decían, quiero herramientas más humanas. ¿Y qué queremos los humanos? Evolucionar. Entonces, todo lo que vamos en pos de la evolución humana y vincular, solo vamos a tener viento a favor. Solo vamos a tener viento a favor. Solo tenemos viento a favor. Y el supuesto viento en contra, y les digo supuesto, que hay muy poco, aprendizaje, otra vez. ¿Se entiende? Porque estamos para un bien superior. Por eso para mí la abogacía realmente eso hasta les diría que es un servicio a la humanidad y lo podemos ver de una perspectiva hasta espiritual, no religiosa, de la evolución del espíritu. ¿Mm? ¿Qué, qué derecho, a ver, qué abogacía más humana que reconstituir los vínculos? Que retejer los vínculos, que retejer las memorias vinculares, que crear otra, vieron como le decía Bruce Limpton, otra epigenética. O queremos seguir reeditando el juego del gato y el ratón, ¿no? Tom y Jerry, uno que lo persigue y otro que es víctima. Y estas son herramientas para eso, cuando lo hacemos con esta conciencia, ¿sí? Y cuando lo hacemos con esta conciencia, no se preocupen, olvídense, llega toda la información que tiene que llegar, que necesitamos. Hay asistencia, ¿sí? A ver, ¿qué más me preguntan? Esta, muchas veces María. Sí, bueno, María, a ver, ya la conozco, María. Pero está bien, María, porque mucha gente me escribe esto. Olvídense, el juez, el otro, no importa. Veamos lo que hacemos nosotros. Acá me dice María, lo importante sería que muchos jueces tengan esta mirada de conflicto. Bueno, si lo tienen bien y si no lo tienen también, no importa. Imagínense si yo para dar esto, hace 8 años que lo doy, hubiese esperado que alguien tenga esta misma mirada. Era la única loca. Y hoy somos, no sé si todos coincidirán, pero al menos de los 123, alguno puede coincidir. A ver, los que tienen la cámara prendida, ¿coinciden o no coinciden? Bueno, somos más de 5. Somos un montón. Bien, bien, Valeria, somos más. ¿Ok?
No, no importa el otro. ¿Qué me importa? Haga lo que quiera hacer. Que no quiere mirarlo distinto, que lo mire distinto. Está todo bien. ¿Mm? Yo realmente, desde mí, ay chicas, es la hora ya, perdonen. No me hicieron preguntas. O sí me hicieron preguntas. Desde mí, yo abogo por la reconciliación y el retejido de los vínculos. Y de nuevo, no significa que se tengan que hacerse amigos, es el retejido interno, porque eso ya cambia la realidad, cambia cambia la percepción, cambia el campo cuántico. Dejamos de alimentar las guerras y empezamos a alimentar la paz y el amor y el disfrute. Empecemos a disfrutar de esta vida. Por favor, nos la pasamos sufriendo, basta, ya está. Ya sufrimos mucho. Ahora vamos a, como les decía el ticket, ¿no? Ok, pago el ticket, limpio todo, trabajo todo, integro y ahora voy a disfrutar de esta tierra. ¿Mm? Y tenemos mucho para hacer ahí los abogados. Ok, de los libros, bueno, los libros, si les interesa todo lo que es el transgeneracional, lean el de Ay, mis ancestros, de Anne Anselin, que es buenísimo. Bruce Lipton, La biología de la creencia, ahí está, mira, ahí lo tiene Mónica, bien Moni. La biología de la creencia. Eh, ¿Qué más? A ver, vuelvo a consultar, ver si es posible aplicarlo en el marco de la conciliación en tribunales. A ver, Carla, esto es para, es como una herramienta. Es una herramienta que ustedes tienen que integrar en ustedes. Cuando ustedes la tienen bien integrada en ustedes, ven cuándo y de qué forma se puede aplicar y en dónde y con quién. ¿Ok? Esto no es una técnica que yo les digo, hagan esto y repitan. No, es una herramienta. Yo tengo una herramienta, por ejemplo, un martillo y yo lo voy a usar de una forma si soy diestra, si soy zurda, si puedo aguantar ese peso, sino cada uno lo va a usar desde su propio ser, desde sus propias habilidades. Pero primero tienen que integrar en ustedes. Sí o sí, primero trabajenlo en ustedes, ¿ok? Para poder luego llevarlo al cliente y utilizarlo con el cliente. ¿Mm? A ver qué más hay. Exacto. Ok. Bueno, miren, se me fue, perdonen que no les di, no me di cuenta la hora. ¿Están bien? Me maten. No les di para que me pregunten. Rosana, de todas formas, si alguien tiene alguna pregunta eh, y levanta la mano, yo le reactivo el micrófono, no sé si hay alguna, porque por el chat igual pudieron preguntar un montón. Sí, 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 yo estuve contestando todo, creo que Sí, sí, contesté sí. Sí, todo. A ver si alguno... sí, no veo a nadie levantando la mano. Lo que me encantaría que me escriban en el chat, sí les agradecería mucho, ¿qué se llevan de la clase? Que para mí es importante entender lo que se llevan. No es un examen, pero sí como entender a ver qué se llevaron de la clase. Ahí Laura está levantando la mano, no por reacciones, pero le vi a la camarita, así que le doy la palabra. Ok, ¿quién es Laura? Hola, buenas tardes. Doctora, quería preguntarle dónde se puede profundizar con usted o si hay cursos de actualización o posgrados o algo así. Seguramente acá voy a volver a dar otra clase y después si no tienen mi Instagram, ¿sí? Mi página, ¿sí? Ahí yo siempre comparto mucha información, ¿sí? Ahí Paul le puede escribir, les va a escribir mi página. Paula, si le escribís, ¿ok? Muchas gracias, doctora. No, gracias a vos. Y seguramente voy a dar otra clase acá, porque ya hay un par de clases que di acá en el centro de graduados en los primeros meses del año de sistémico. Mírenlas esas clases, sí, que están todavía en el canal de ellos. Paula le va a escribir acá. Ahí y paso por el chat el link del canal de YouTube, así pueden ver tanto esta clase que está siendo grabada como las otras de otros talleres y las que dio Rosana anteriormente. Sí, sí. Y de nuevo, ahí Paula les escribe mi Instagram, mi página. Voy a dar mañana también otra clase. eh,
Sí, ahí, acá, y seguramente voy a dar... en septiembre vamos a hacer una actividad presencial en la UBA, ¿sí? Después les digo bien exactamente qué es lo que vamos a hacer, vamos a tener una actividad presencial, ¿sí? Gratuita también. ¿Mm? Me encanta, entonces, por lo que veo, se han llevado, han entendido entonces cómo es el uso de esta herramienta, cómo esta herramienta nos puede ampliar las posibilidades de análisis, ¿eh? de interpretación de lo que está pasando y cuando nosotros tenemos esta interpretación poder darle al cliente otras opciones. Acá muy interesante, si no me dio... A ver, ojo porque alguien leía así medio rápido, cuando hacen el árbol y agregan a los tíos y tías, también están en línea, ¿eh? O sea, van todos, tíos, tías, o sea, por eso les decía, esto es un ejercicio pequeño, pero si ustedes después se sientan, lo hacen, miren, hagan una cosa, escríbanme en Instagram y los que me escriben les paso ese videíto de cómo se hace el árbol para no hacerlo acá tan largo y les paso la apertura al clan, ¿sí? Entonces, si ustedes agregan a los tíos, a los primos mayores, a los tíos abuelos, a la ex mujer del papá o a la mujer de la mamá, o al perdón, sí, quizá puede ser, o al marido de la mamá, van a encontrar más fechas y van a encontrar más líneas, ¿ok? ¿Sí? Y si mi Instagram se lo puso Pau recién, Pau, si se los pones, entonces ahí yo les paso cómo hacer el árbol y les paso también el ritual de apertura, ¿ok? Al árbol. Con eso, y agreguen todo, agreguen todo, todo, todo. Y lo que yo les recomiendo, que es lo que hago para ustedes, agarren un resaltador, un marcador. Esperen, les voy a mostrar un ejemplo. A ver. Ya termino, Manu, ¿eh? Me acabó la obra. Sí, no pasa nada, no hay apuro. Agarro un resaltador, marco con resaltador por ejemplo, ¿ven? Marco con resaltador la fecha y arriba voy marcando con resaltador los que están en la línea. Entonces ahí los tengo más visualmente, es más fácil de verlo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces con eso ya pueden, y cuando con eso ya pueden empezar al menos a entender, a poder ver cómo el lenguaje del clan, cómo habla. ¿Sí? Sí, me piden directamente, ténganme paciencia porque no sé cuántos me van a escribir, pero quédense tranquilos que todos los que me escriban y me pidan, yo se los comparto. ¿Sí? Les comparto el video para que puedan hacer su árbol completo y les comparto el ritual de apertura, porque nosotros tenemos que pedir permiso. Acuérdense que es una información que habita en nuestro ADN, está en nuestras células, ¿sí? O sea, no es que es algo que va a venir de no sé dónde, va a salir, pero a veces no, hay muchos secretos, hay traumas, hay cosas que están escondidas, que requieren respeto. Entonces nosotros pedimos permiso para acceder. Cuando ese permiso que siempre nos lo dan, porque nuestro, nuestra misión es liberar todo eso, ahí entramos. Es como cuando vamos a un bosque. ¿Alguien pide permiso cuando entra a un bosque? Pedimos permiso, ¿sí? Tanto los seres, bueno, esto es lo mismo. O cuando entramos a una casa, permiso, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí? Bueno, acá cuando ustedes abren su árbol van a pedir permiso y van a entrar con respeto a esa información. Sin juzgar, sin opinar. Recuerden que somos el último orejón del tarro, sistémicamente. ¿Eh? ¿Está? No sé, Martín, si es un chiste o es verdad, pero bueno. Ok. Bueno, les mando un beso. Gracias, Manu. No, ¿Mm? por favor. Y una última cosa para los que están preguntando por dónde obtienen el material. No sé, Rosana, vos apenas nos lo mandes, nosotros se lo enviamos a todos quienes hayan participado vía mail. No hace falta que lo pongan por el chat, nosotros lo descargamos junto con la asistencia por el Zoom. Así que no se preocupen por eso. Dale. Gracias. Les mando un beso. Bueno, gracias a vos, Rosana y a Paula y a todos los que se pudieron conectar el día de hoy y nos vemos en Ah, la próxima esperen, actividad. esperen, esperen, no se vayan. Una foto, esperen, esperen. Esperamos un cacho. Sí, sí, sí.
No encuentro mi teléfono. Acá está mi teléfono. A ver los que están con la cámara apagada, ¿me sacamos una foto o no? ¿Eh? Vamos. Pongámosle, ¿eh? A ver, un saludito. Gracias, chicos, gracias. Chao, gracias. Chau, chau.